están nuestros hábitos de consumo, plataformas digitales, exhibición comercial? Esto en Marquesina. En el estudio, Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, nos da los detalles de este encuentro editorial. Todo esto y más, teatro, nos leemos en otro, cine. Rafael, un programón que tenemos este día. Karen Rivera, qué gusto estar contigo, amigos del auditorio. Bienvenidos a la hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y aprovecho y perdón, le voy a enviar un beso muy grande a mi mamá, que es su cumpleaños. Y aprovechamos también para felicitar a Laura Barrera, que hoy es su cumpleaños. Y hechas estas salutaciones, nos vamos de inmediato a la información. En 2023, la cátedra Alfonso Reyes tiene una provocación muy interesante. Con pensadores humanistas contemporáneos, nacionales e internacionales. Imaginemos nuevos mundos posibles. El 16 de febrero de 1999 marcaría el inicio de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, un proyecto enfocado a la formación y el desarrollo humanístico no solo de los estudiantes, sino también de la comunidad en general. Fue fundada por Carlos Fuentes y un grupo de intelectuales de prestigio internacional para, por un lado, rendir homenaje al espíritu profundamente humanista, cosmopolita, literario de Alfonso Reyes y, por el otro lado, fortalecer los diálogos, las conversaciones con pensadores, digamos, más influyentes, ¿no?, en el ámbito internacional de la filosofía, de la literatura, de la historia. Este 2023, con motivo de su 24º aniversario, se preparó una jornada de actividades de febrero a junio enfocada a cómo imaginar nuevos mundos posibles. Se hablará sobre temas muy diversos que abarcan la literatura, los estudios de género e inclusión, la ciencia, la filosofía, el medio ambiente, entre muchos otros. Los festejos comenzarán exactamente el 16 de febrero con una partida de pastel donde la compañía La Percha Teatro encarnará la figura de El Regiomontano Universal. Tenemos invitados de talla internacional y también de talla nacional, pero además queremos acercarnos mucho a la comunidad estudiantil con personalidades de la altura, por ejemplo, de Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán que está considerado ahorita uno de los filósofos más influyentes en la Unión Europea y ahora va a venir de manera presencial a hablarnos de esto que él ha denominado sostenibilidad y cooperación. A la lista se suma la publicista francesa y experta en televisión y mercadotecnia Irene Grenet, el escritor español y especialista en cultura griega Pedro Olaya y la cineasta mexicana Medin Tebolde Serrano, quien presentará su largometraje documental Negra. Hemos decidido, ahora que estamos juntos, Pasión por la Lectura y la Cátedra Alfonso Reyes, detonar un proyecto que se llama El Libro del Semestre. El libro del semestre para este semestre es 100 años de soledad. Entonces vamos a estar procurando su lectura en diferentes materias, en círculos también de análisis abiertos a todo el público. Todas las actividades por el aniversario 24 de la Cátedra Alfonso Reyes son gratuitas y para todo público. Asimismo, todas se transmitirán en redes sociales. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ya les hemos venido informando y aprovechemos que febrero se ha vestido de arte. Demos una vuelta por la Feria Material. Con más de 65 expositores de 30 ciudades y 15 países en su sección de galerías, abrió sus puertas al público Feria Material. Es una feria de arte contemporáneo que empezó con un enfoque particular en nuevas generaciones de artistas y galerías de arte contemporáneo. Este encuentro artístico celebra su 9ª edición con la integración de una feria de libros de arte organizada bajo el sello editorial Temblores Publicaciones, así como una sección titulada Proyectos, en la que se apoya a 10 colectivos de jóvenes mexicanos. Donde reciben espacio gratuito en nuestras ferias, tienen mentoría individual, tienen talleres profesionales y es nuestra manera de conservar y continuar con ese espíritu original de la feria material, ¿no? Apoyar a nuevas generaciones. Este espacio forma parte de las actividades de Febrero de Arte. Tenemos 4 ferias entre Sonamaco, Material, Salón Acme, Equipo,
y, o sea, docenas de exposiciones, inauguraciones, y cada feria también tiene su programa de actividades, que incluyen pues, visitas de estudios de artistas, visitas a museos. Es un momento muy importante en el calendario anual e internacional del arte contemporáneo, ¿no? Es cuando la Ciudad de México se viste de arte. Toda la oferta artística y cultural de Feria Material se llevará a cabo hasta el 12 de febrero en el Centro de Convenciones Expo Reforma. Noticias 22, Óscar Cortés. Y sin duda el imaginario de los artistas también puede transformar nuestro entorno. Transitemos con Óscar Cortés por esta escultura urbana. Como parte de las actividades de la Semana del Arte, el creador Gabriel Orozco ofreció una visita por la calzada flotante que une la primera con la segunda sección del bosque de Chapultepec. El puente, que desde una perspectiva de gente interesada en el arte contemporáneo, pues uno lo ve como una escultura pública o como un espacio público diseñado para ser transitado, para ser usado. No una escultura como un monumento, sino una escultura como una plataforma funcional. Por media hora, el artista mexicano caminó acompañado de creadores, curadores y periodistas los 436 metros que mide la calzada y que forma parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, mientras reflexionaba sobre el carácter ambientalista de la obra. Muchas veces en estos proyectos ecológicos en realidad lo que se hace es que se evite el uso vehicular y se fomente el tránsito peatonal, ciclista y la seguridad de las familias. Y eso ya es un tipo de cambio, por llamarlo de alguna manera, donde se está invirtiendo indirectamente en lo ecológico. También platicó sobre su diseño, en el que no solo respetó los árboles, también estuvo basada en el puente de la Puerta Monumental de los Leones, ubicada en el Paseo de la Reforma. Nosotros quisimos replicar un poco esa escala para poder tener un acceso peatonal seguro y muy duradero. Y además que se siente uno que está en Chapultepec, como si fuéramos o estuviéramos cruzando entre un paso y las rejas de Chapultepec, el barandal elaborado con los árboles atrás, y siente uno que está en Chapultepec en el puente. Estamos ante un nuevo tipo de escultura pública que esperemos que los habitantes la utilicen, también la aprecien, la cuiden. Aquí queda la invitación para recorrer esta escultura urbana, con imágenes de Óscar López, Baldomero Ochoa, Óscar Cortés. Pues damos la bienvenida a este estudio a Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, quien nos invita a celebrar juntos la edición 44 de este encuentro editorial. Fernando, muchas gracias. Bienvenido a este programa que es tu casa. Gracias por apoyarnos a difundir, ¿no? Que vuelve la feria y vuelve en forma presencial. Para nosotros es muy importante. Vamos a ver, son más de 1.100 actividades las que se tienen programadas este año. La feria regresa a su formato presencial después de 2 años de virtualidad, después de una pandemia. Tiene a Guanajuato como invitado de honor. Así es. Y ayer comentabas algo que me pareció fundamental. La feria regresa más fuerte que nunca. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué radica esa fortaleza? A ver, ¿por dónde entro a esa pregunta? Cuando se decidió, más bien, costó mucho trabajo durante la pandemia decidir si hacíamos o no hacíamos la feria. Y yo pienso que muchas gentes estaban en el mismo caso que nosotros, claro, que no tiene nada que ver ni con ferias ni con nada. Pero una feria es algo que no puedes organizar ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses. Se necesita mucho tiempo, ¿no? Y a nosotros se nos llegaba junio, julio, agosto y no podíamos saber. Digo, no nos daban alguna instrucción muy precisa de la universidad, que claro, bueno, pues a la universidad no le interesa en absoluto hacer una manifestación de este tamaño con tanto público que asiste y bueno, pues que eso se vuelva un foco de contagio para lo que estábamos todos padeciendo, ¿no? Y llegaba un momento en que me decían, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Verdad? Y yo decía, no, pues yo lo que quería era que me dijeran qué pensar, ¿no? Porque tienen más informes ahí de la cuestión médica y demás. Y
por ejemplo, en la segunda feria virtual, de pronto nos dieron una especie de luz verde en la universidad, y digo, no estoy hablando de las autoridades muy superiores, muchos problemas tenían, ¿verdad? Y nos dijeron, pues si quieren, y entonces nosotros lo discutimos ahí en el pequeño equipo, y les dije, no, esto a mí no me está gustando, no el estilo, cómo nos lo decían, sino cómo veía yo la cosa, la cantidad de gente que yo sabía que se había contagiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio, ya el año pasado yo vi que era muy diferente ya, la cantidad, el tono, todo lo que se usaba, entonces dije, ahora sí, nos lanzamos. Pero, ¿sabes? Esa indecisión que te provoca la situación, que no sabes de veras qué hacer, ¿verdad? Digo, ¿por qué te guías o qué? Claro. Dices, bueno, y si la hago y el contagiadero es terrible, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, fue duro tomar la decisión, pero lo que nos animó mucho es que yo le dije a mi colaboradora, que a todos ellos de veras sí les tengo un agradecimiento sin límite, porque cómo se portaron en todas las circunstancias. Yo le dije, oye, no te vayas a preocupar si de pronto empieza a pasar el tiempo y llevas 100 actividades inscritas, o 200, o 300. Le dije, yo ni siquiera creo, y se lo dije muy sinceramente, ¿no? Claro, era al principio, ¿verdad? Sí. Pero el principio para nosotros no es enero, la feria es en febrero. Pero ¿verdad? alcanzaron las más de 1,100 actividades. Entonces yo le dije, si llegamos a 500, date de santos, como decía mi mamá, ¿verdad? Y de pronto, un día llegó y me dijo, uy, ya pasamos las 500 hace mucho, y tenemos casi el mismo número de actividades que antes de la pandemia. Entonces, yo por eso siento que la feria regresó reforzada. Los editores creyeron en la feria, por un lado, en que se estaba progresando en la cuestión de la vacunación, etcétera. Claro, porque además continúan los ciclos, que son, por ejemplo, los ciclos de novela negra, pues de cómic, de ciencia, de cambio climático. La feria continúa con ese espíritu. Y algo que has comentado en ocasiones pasadas es que una feria es para acercar los libros a los lectores. ¿De qué manera esta feria acerca a sus jóvenes? Pues mira, les llama la atención, asisten y ahí están los libros, pues ya se acercaron. Y ahí ya depende de la habilidad de cada editor o de cada institución, que bueno, las instituciones a mí son editoras, ¿verdad? Se supone que la UNAM es la editorial que más libros, más títulos publica al año. Se calcula ahora, fíjate, cuando yo empecé en la feria hace 20 años, se calculaba que la producción editorial de la UNAM era de 1,000 libros al año. Y ahora, si tú te metes en cualquier portal de la UNAM y buscas eso, te dice que son 2,000 libros los que edita la UNAM al año en, pues, prácticamente todas las áreas del conocimiento, cuando menos de lo que se enseña o se puede estudiar en la universidad. Son 7 libros diarios, ¿verdad? Y entonces hay para todos los intereses. Y poco a poco va uno aprendiendo. Yo decía, no vayan a creer que yo digo esto porque me quiero eternizar, pero como ahora ya me eternicé, pues entonces ya no hay razón para que Fernando, lo diga. nos queda muy poco tiempo y sí me gustaría comentarte, felicitarte. Claro. Son 44 años de esta feria. Es un logro llegar aquí. Y pensando en las nuevas plataformas de lectura, brevemente, ¿cuál es el reto principal que enfrenta la feria y cómo se vislumbra una proyección a futuro? Mira, va a parecer que te contesto por otro lado, pero no es así. El reto principal es estar siempre al nivel de la UNAM. De veras es lo que yo siento como reto principal. No cualquier cosa entra a la feria, ¿no? Hay muchas ferias que son pues, un poco así como baras de libros tirados en el suelo, etc. En la UNAM tenemos que pensar qué institución somos, ¿no? Pero ir renovando, ¿no? Por supuesto. O sea, mantener lo que tú decías, los siglos, etcétera, pero irse renovando y poder atraer a la gente. La ventaja, pues, es que siempre hay nuevos jóvenes. Contemplar los nuevos formatos de lectura y que siempre los jóvenes, por supuesto. Fernando Macotela, estaremos pendientes en Noticias 22 de lo que suceda en esta edición 44 de la Feria Internacional del Palacio de Minería. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia. 5 en el Centro Histórico. Tacuba 5 en el Centro Histórico. Por favor. Y visiten el programa. Rafael, no sé si ya pensaste qué libros quieres para
para esta edición, porque también en las ferias se consiguen los libros que leeremos a lo largo del año. No, y además las ventas nocturnas, el Palacio de Minería ofrece una que es sumamente atractiva. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. Pero por nada. Ahí y no estaremos. olviden de ir en transporte público. En transporte público es complicado llegar. Y además el recinto es hermoso, un legado del maestro Manuel Posada. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario. Allá nos vemos. Ustedes, Muchas gracias. Y antes de la pausa les compartimos que un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia han localizado e iniciado labores de salvamento en un sitio arqueológico en el sur de Tamaulipas, denominado El Naranjo, donde se han registrado un par de basamentos circulares y recuperado más de una decena de enterramientos humanos. Vistos conjuntamente dan cuenta de la diversidad de antiguas prácticas funerarias en esta área del Huasteca tamaulipeca. El hallazgo de este asentamiento, que nos remonta más de 1000 años al pasado, forma parte de las obras de rescate arqueológico que acompañan la construcción de la carretera Monteocampo-Tula. Esto es uno de los hallazgos más relevantes de las últimas décadas, pues debido a la gran cantidad de información recuperada, permitirá conocer más sobre la afiliación biológica y cultural de las antiguas poblaciones que habitaron el territorio que hoy es Tamaulipas. Y con esta celebración también de nuestra historia, nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia. PRI. El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta. A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Para brindar a las mascotas atención médica, preventiva y tratamiento en caso de enfermedad, las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país. De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable, de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Los fenómenos migratorios no son exclusivos de los seres humanos. Esta afirmación se puede confirmar desde el arte si seguimos el camino del agua. En su tercer y último piso, el Museo de Arte Carrillo Gil ha habilitado una pequeña sala para presentar el trabajo de artistas emergentes menores de 30 años. Como parte de este proyecto, se ha inaugurado la exposición Con mi dedo trazo el camino del agua del artista de origen chileno Antonia Alarcón, quien busca acercarse al fenómeno migratorio que ocurre en la frontera norte del país, tomando en cuenta otras formas de vida más allá de lo humano. Estamos acostumbrados a considerar que la naturaleza y lo humano son dos cosas separadas y no nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias reales sobre otras formas de vida. Y un poco como la intención de toda la exposición es hacer como unas invocaciones al agua sin hablar nunca de ella, por eso se llama así, o sea, como que nunca vemos agua directamente, pero todo alude a ella. La muestra, conformada por distintas piezas de arte textil, propone un espacio de encuentro para pensar en conjunto sobre uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo, poniendo el foco en esos ecosistemas cuya existencia no reconoce los arbitrarios límites establecidos por los estados-nación. La idea es que en el petate que está aquí pueden venir, sentarse, ¿no? Hay un fichero que tiene como frases poéticas y de bibliografía y tal, como para acercar la exposición al público y pueden venir y manipularlo. Y también hay unas piedras de cerámica que simulan ser piedras de río, que tienen como unas palabras escritas y el público puede venir y formar frases.
La exposición Con mi dedo trazo el camino del agua del artista Antonia Alarcón puede visitarse de martes a domingo en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde permanecerá hasta el 4 de junio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y llegó el momento de leernos en otros. Jorge Ibargüengoitia es uno de esos escritores cuyos lectores no se ponen de acuerdo sobre cuál es su mejor libro. Más aún, es común que de un año a otro cambien de opinión. El atentado fue la última obra de teatro escrita por Ibargüengoitia y el texto que lo convenció de que su camino no estaba en la dramaturgia. El atentado, dijo en una ocasión, me dejó dos beneficios. Me cerró las puertas del teatro y me abrió las de la novela. Su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, con la que ganó el premio Casa de las Américas en 1964, es una crítica como pocas a la última etapa de la Revolución Mexicana. Ninguna historia de bronce ni alternativa sobre ese periodo de nuestro pasado ha logrado lo que alcanzó Ibargüengoitia. A partir de la risa, conocer las miserias de nuestro pasado, acercarnos con los recursos de la farsa a los usos, abusos y costumbres del poder en México. Su prosa rápida y satírica le permitió ir ganando espacio entre los lectores, un espacio que me parece la crítica no le ha dado del todo la importancia que se merece. Aunque su novela Dos Crímenes me electrizó y he vuelto a Maten a León, me quedo hoy con Los Relámpagos de Agosto y Los Relámpagos de Jorge, quien quedó a debernos la novela del narco. ¿Se imaginan el humor con el que trataría a sus personajes? ¿La parodia que armaría con sus días? Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y aprovechamos la provocación literaria para volver la mirada a la obra de John Maxwell Coetzee. Él, un escritor sudafricano nacionalizado australiano, cumple hoy 83 años. El Nobel de Literatura en 2003 tiene una profunda influencia de Samuel Beckett, a quien descubrió en la universidad. Premios como el Fémina, de novela extranjera, y el Jerusalén confirmaron que Coetzee podía ser leído fuera del ámbito del colonialismo anglosajón y más tarde consagrándose como un autor universal con obras como Desgracia. Esta noche celebramos su legado y qué mejor manera que hacerlo que leyéndolo, ¿no, Rafael? Hay que leerlo. Esta obra que mencionas, Karen, Desgracia, le mereció a Coetzee su segundo premio Booker. Es un hombre que ha sido reconocido de verdad, inclusive cuando le dieron el premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca subrayaba, un hombre que nos entiende y nos ayuda a comprender qué pasa en Sudáfrica, pero que también es muy universal, como para todos identificarnos en sus letras. Hay que leer a J.M. Coetzee, vale la pena. Y esta empatía también con el pueblo sudafricano que se requiere y que también se utiliza en la literatura para despertar estos nuevos imaginarios y para comprender cómo funcionan las sociedades en otras partes del mundo. Y qué mejor que con un premio Nobel certificado. En 2003 le dan este reconocimiento. Y a propósito de homenajes, qué mejor manera de rendir tributo a un hombre de teatro que con una puesta en escena. ¿Me concede usted el próximo baile, señorita Winfield? La compañía Apeiron Teatro rinde un sentido homenaje a su fundador y exdirector Fernando Martínez Monroy, fallecido en diciembre de 2021, con el montaje de la obra In Memoriam El Zoológico, la última puesta en escena en la que trabajó y que ya no pudo ver estrenada. Era necesario llevarlo a escena porque esto es lo que nos permite como valorar todo el camino recorrido y darle un sentido muy claro a toda la trayectoria que él tuvo. Desde 2017 comenzaron los esfuerzos para delinear esta versión de El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. A partir de las 3 versiones en inglés existentes, el maestro Martínez Monroy busca potenciar la estructura dramática de la obra. Sin embargo, llevarla a escena fue un camino lleno de vicisitudes, como la salida de varios miembros del elenco. ¿De verdad? Una vez me gustó uno. Era tan claro ya todo el camino recorrido para nosotros
y la metodología fue tan eficaz realmente que logramos que los actores que se integraron lo entendieran muy rápido. En España había revolución, estaba Guernica. Aquí solo había gritos. La obra conjuga la visión de Martínez Monroy sobre el género dramático, del que fue un destacado teórico, y el realismo, un estilo que le interesó para profundizar en la complejidad del carácter humano, tal como sucede en este clásico, donde se plantea la disyuntiva entre el deseo de libertad individual y la responsabilidad frente a las necesidades de los otros. Esta obra son los recuerdos. Por eso el realismo es tan necesario, porque nos devuelve así como de, tú estás pensando que la gente tiene que ser perfecta. Pues quisiéramos, pero no es, ¿me explicó? Entonces, este tipo de obras nos devuelven un poco la posibilidad de comprender con complejidad las cosas. La obra se presentará hasta el 19 de marzo en el Foro Fernando Martínez Monroy, que está ubicado en Dr. José María Vértiz, número 1054. Las funciones tendrán lugar los viernes, sábados y domingos a las 20, 19 y 18 horas respectivamente. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El alcalde es el título del provocador documental filmado por Emiliano Altuna, Carlos F. Rossini y Diego Enrique Osorno sobre la figura del político Mauricio Fernández, polémico alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más acaudalado no solo de Nuevo León, sino de toda la República Mexicana, que forma parte del área metropolitana de Monterrey. Los cineastas solo colocaron la cámara, le hicieron las preguntas pertinentes que no escuchamos y dejaron que su protagonista se soltara la lengua para presumir de su forma poco ortodoxa, digamos, para combatir al crimen organizado. No solo eso, sino también de su fortuna, de sus aventuras en la cacería y de su arsenal de armas automáticas. El documental no juzga, solo muestra a Fernández en su privilegiado entorno y permite que él se pinte de cuerpo completo. El alcalde evoca un poco el estilo del documentalista estadounidense Errol Morris y como utiliza una partitura del prestigiado compositor Philip Glass para acompañar sus imágenes. Ustedes vean y juzguen. El alcalde se exhibirá el próximo sábado 11 de febrero por el canal 22.2 llamado Nuestro Cine a las 21 horas. Este sábado 11 a las 21 horas, canal 22.2. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Leonardo. Y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿qué sigue después de la guerra Rusia contra Ucrania? Esta incógnita se plantea esta noche en Debate 22 y para despejarla, Jacaranda Correa recibe al ensayista y activista Raúl Cedillo. No se pierdan esa charla al término de este espacio informativo, una guerra que ha puesto en jaque, Karen, a todo el mundo y que al parecer, por los planes que tienen en Rusia, no tiene una fecha pronta de término, lamentablemente. Y bueno, al final la población siempre es quien paga los platos rotos, Rafael, es una pena, pero bueno, interesante tema y hay que verlo después de este noticiero. Por lo tanto, mientras tanto, vamos a una breve pausa. Regresamos. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La COFESE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista. Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño. Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21 a 30 horas. La degradación del polígono que conforma el denominado bosque de agua se está acentuando por la tala ilegal y la expansión de la mancha urbana. Veamos la cuarta entrega del serial Nuestro Ajusco se está acabando. Para recorrer zonas taladas en las profundidades empinadas del Ajusco, la directora general de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de la Alcaldía Tlalpan organizó un operativo para Canal 22 con personal tanto de seguridad pública adscrito a la demarcación como de la propia alcaldía. Durante el recorrido, expertos en el tema nos explicaron que, de los árboles que se cortan, solo se aprovecha el 40%, es decir, la parte del fuste que no tiene ninguna rama y por lo tanto nudos, para que al momento de comercializarlo no les disminuya más la ganancia, porque los aserraderos clandestinos venden a mitad de precio respecto a una maderería establecida. Si uno ve un árbol que fue cortado y no tiene ninguna marca en la base, pues claramente es ilegal. Entonces, bueno, esta madera pues se vende un poco más barata en el mercado ilegal, pero tristemente no hay un seguimiento, no hay una adecuada fiscalización para saber a dónde va esta madera y evitar que sea vendida. Los árboles que se cortan son los más gruesos, los más altos, los que van a dejar más metros cúbicos de madera. Se añade un riesgo extra, que es que esta gente pues solamente aprovecha la madera que tiene más valor, o sea, las partes más derechas y más gruesas de los troncos, pero las puntas y las ramas, entonces no les importa, lo dejan tirado, y esto representa un combustible acumulado de manera normal, y en la temporada de secas esto puede llevar a que tengamos incendios todavía pues más grandes, ¿no? Y que lleve el fuego a las copas y por lo tanto dañe una mayor superficie de estos bosques. Con la Marina, por ejemplo, se ha logrado detener madera en contenedores que se pretendía exportar hacia China. Los grupos de talamontes no solo buscan vender la madera en el extranjero, sino para la fabricación de muebles, para la siembra durante la fase de construcción, al igual que polines, vigas, viguetas, gualdras, tablones o triplay. Lo que nos falta es hacer un balance de cuál es el resultado que hemos logrado con las acciones que realizamos. Se hacen recorridos, se hacen filtros, se practican inspecciones, se clausuran aserraderos, son un conjunto de acciones, pero lo que debemos ver es si, por ejemplo, cuando levantamos un acta dentro de un recorrido, esa acta va a ser válida. ¿Para qué? Para que la gente que ha incumplido la ley sea sancionada y en su caso pueda ser objeto de una sanción penal. Eso tenemos que valorarlo para ser autocríticos, para ver en qué tenemos que mejorar conociendo previamente el resultado. Debemos trabajar en las sanciones, son muy chiquitas, por eso hay gente a la que le conviene más infringir, porque saben que a la larga les sale más barato. El señor presidente está de acuerdo en que las sanciones son muy pequeñas. Nos dejó de tarea hacer un proyecto de reformas a la ley y dijo que lo apoyaría. Entonces estamos con ese compromiso. Las autoridades de los diferentes órganos de niveles de gobierno, yo solamente les pediría que tuviésemos una mayor comunicación y mayor coordinación. De parte de la Alcaldía Tlalpan estamos completamente dispuestos a colaborar en lo que se necesite. Entonces yo creo que las autoridades realmente deben pues cerrar filas y pues entre los diferentes niveles de gobierno juntarse para realmente hacer una gobernanza clara del territorio, una fiscalización adecuada y evitar que se sigan dando estas prácticas.
Las acciones las estamos realizando de forma coordinada y lo importante aquí es hacer la detección de los ilícitos, de coordinar los operativos para inhibir estos ilícitos. Les pedimos a cualquier instancia o institución que pues voltee la vista hacia estos lugares para que se acabe la tala clandestina. Tenemos que ir trabajando pues, de manera muy conjunta con los órdenes de gobierno, pero no en una lucha o idea de a ver quién manda y a ver cómo te robo la función, no. Trabajar juntos, ir fuerte. En la quinta y última entrega, abordaremos el papel de la ciudadanía en la protección de todas estas valiosas áreas naturales. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y esta noche en Marquesina, Julio López nos habla de la confrontación e impacto de la exhibición comercial contra las plataformas. Veamos de qué se trata. En efecto, Karen, ya está aquí Julio López para platicar de hábitos de consumo, Julio, y también de experiencias. Es interesante la oferta, pero no es lo mismo la religión de entrar a una sala de cine en la oscuridad, hasta el olor a palomitas, que verlo en la comodidad de tu casa. ¿Qué está pasando? Pues han pasado muchas cosas, mi querido Rafa. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente lo mencionas muy bien, ¿no? Creo que las plataformas digitales han modificado radicalmente la industria, ¿no? No sabemos justamente qué va a suceder, a dónde van a ir, ni siquiera las plataformas saben, porque bueno, también como es de tu conocimiento, las suscripciones a muchas de ellas se han reducido drásticamente, pero tampoco la gente ha regresado a los cines completamente, ¿no? De esos temas vamos a hablar en la siguiente pieza que les presentamos. El cine ha muerto. Esta frase, repetida por muchos cineastas en diferentes épocas, cobra mayor relevancia en la actualidad con el auge de las plataformas digitales. Muchos se preguntan si la experiencia de ir a un complejo para ver una película en pantalla grande desaparecerá. Es poco probable, pero es una realidad que en México se compran la mitad de boletos que se vendían antes de la pandemia. Desde mi óptica, y porque ya soy un hombre mayor, sí tengo la idea de que no hay mejor manera de apreciar el cine que en el cine. Luis Estrada luchó porque su película, Que Viva México, llegara a salas comerciales y lo consiguió tomando un camino arriesgado, aunque ya tenía asegurado su estreno en la plataforma de Netflix. Nadie te prepara para el fracaso, pero también soy consciente. Además de hacer películas, estudio mucho alrededor de ellas. Sé que la apuesta por los tiempos que estamos viviendo es enorme. Pero también una cosa, a mí no me gusta venderme como víctima. La realidad es que los espacios para el cine mexicano se han reducido drásticamente en salas comerciales, espacios que son acaparados por los grandes estudios. Lo mismo sucede en otros países de Latinoamérica. El panorama es bien complejo y es muy difícil hoy llevar la gente al cine. Digo que el hábito de ir al cine está difícil en distintas partes del mundo. Entonces creo que las plataformas ahí también cumplen un rol de difusión muy importante. En algunos casos, las plataformas se vuelven una posibilidad real de que el público conozca otras cinematografías. Un ejemplo es la película argentina El Suplente, de Diego Lerman. Yo soy de la generación, de los que ven cine en el cine y pregonan porque así sea. Por otro lado, las plataformas muchas veces también nos brindan la posibilidad de ver películas que nunca llegarían a los cines, de socializar un poco las películas. Es claro que las plataformas digitales están marcando el rumbo de la industria del audiovisual, produciendo proyectos cada vez más grandes, con lanzamientos globales, pero que paradójicamente están diseñados para verse en dispositivos cada vez más pequeños. Noticias 22, Julio López. Bueno, sí son hábitos, Julio, pero la experiencia no es la misma. Inclusive la colectividad de estar en una sala de cine, si vas a ver una película quizá de terror o de comedia, que no sea tan buena, pero la colectividad te arrastra por otro lado y le da un sentido distinto a la proyección, independientemente de las calidades de sonido y las calidades de imagen, que por muy bueno que sea tu dispositivo para reproducirlos, no es tan bueno como la pantalla grande. Sí, fíjate que en ese sentido la Cineteca Nacional me parece que es un proyecto muy exitoso
y que marca tendencia en todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, cuando vas a un cine comercial, la vez plagada de blockbusters, y en la Cineteca Nacional hay propuestas que no encontrarías en ningún otro lugar, ¿no? Y la verdad es que la experiencia se vive al máximo. Pero bueno, es solo uno de los ejemplos y es un caso excepcional de la Cineteca Nacional, ¿no? Hay opiniones a favor y en contra de lo que está pasando justamente en la exhibición de cine en nuestro país, y aquí les presentamos algunas de ellas. Las plataformas digitales están reconfigurando la industria del audiovisual desde sus cimientos. La producción, la distribución y la exhibición se transformaron, pero también las premiaciones, las reglas de los festivales de cine y hasta las coberturas periodísticas. ¿Qué ganan y qué pierden los espectadores con estos cambios? Las plataformas empiezan a adquirir muchísimo poder de qué tipo de proyectos sí van o no van, ¿no? ¿Cómo se van a contar? ¿Quiénes van a actuar? ¿Quiénes van a dirigir? Un poco las plataformas están teniendo ese poder y bueno, me parece peligroso. El peligro del que habla Leonardo Ortiz Gris es claro. Las plataformas pueden convertirse en poderosos canales que homogeneizan ideologías y temáticas. Otro temor es que nadie sabe qué pasará con los filmes que producen una vez que salgan de su catálogo. Por eso algunos cineastas, casi por necedad, buscan otras salidas para sus películas. Cuando la película fue anunciada en su momento por Netflix, tuvo un enorme impacto. Tanto el tráiler como el teaser fueron vistos más de 60 millones de veces y con un montón de comentarios. Entonces eso me animó efectivamente a tratar de buscar que la película se viera en salas cinematográficas. Llega el 23 de marzo y ojalá esas expectativas que tengo se cumplan. Es cierto que no todos ven con malos ojos los cambios impuestos por los grandes estudios. José Manuel Cravioto logró filmar Corazonada con Paramount Plus. Tal vez es necesario remarcar que es su proyecto más comercial. En su origen y contractualmente es una película que iba directo a Paramount Plus, hecha para Paramount Plus, y el público de Paramount Plus, que me parece excelente este tipo de plataformas que están en México ya produciendo. Es la primera película mexicana que se produjo para esta plataforma. Y es tanto que se produjo como que se ha estrenado. El director argentino Diego Lerman también agradece que su película llegara a Netflix. Salió en Argentina el jueves pasado, va primera como la más vista, lo cual es también un poco sorprendente desde mi perspectiva, no, al menos inesperado. Instituciones, grupos empresariales y autoridades buscan poner freno al poder que adquieren las plataformas digitales. En México ya se plantean modificaciones a la Ley General de Cinematografía en defensa del derecho de las audiencias. Noticias 22, Julio López. Bueno, Julio, más allá de esto, hay que subrayar algo. El cine se sigue haciendo con todo, independientemente de cómo se vaya a transmitir o dónde se vaya a presentar, con todo lo que implica hacer cine. Sí, un poco lo mencionaba en la parte anterior, que se está haciendo el cine con las mejores condiciones, pero para verse en dispositivos cada vez más pequeños. Ese es el punto de toda esta uno de los muchos puntos de esta discusión, porque la verdad es que también hemos hablado justamente de que las plataformas digitales también han encarecido a la producción cinematográfica, es decir, contratan a un cinefotógrafo durante 6 meses por unos sueldos que es lo que deberían de ganar, pero luego cuando una producción independiente lo quiere solicitar, pues ya no les alcanza, ¿no? Y entonces son fenómenos que se han dado a conocer en los últimos años a partir de la pandemia y obviamente el auge de las plataformas digitales, Rafa. Bueno, ya ahí está el eslogan antiguo que vamos a rescatar: el cine se ve mejor. En el cine no hay duda. Aunque también de repente, si duran más de 3 horas las películas, hay veces, como no hay intermedio, es más cómodo verla en casa. Por algunas propuestas. Hay algunas propuestas. Julio, antes de despedirnos, bueno, mañana nos hablas de una película que no hay que perderse, un documental. Así es, El silencio del topo. Nada más les digo que se trata de la dictadura en Guatemala y de un periodista que se infiltró en ella. Ya mañana les tendremos los pormenores y no se pierdan el domingo a las 7 de la noche. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. La Marquesina. Sí, que vamos a hablar de un proyecto bien interesante que se llama Cinema Móvil Toto, un proyecto que lleva cine a comunidades alejadas del país donde justamente no hay salas cinematográficas, y ahí estos personajes llevan una camionetita, llevan bicicletas y con paneles solares y a pedalazo limpio van a proyectar estas películas, Rafa.
en el 22.2, nuestro Cine MX. Muchas gracias, Julio Marquesina, a las 9 de la noche. No se lo pierdan el domingo. Karen, ¿cómo ves? Pues un proyecto interesante, el de hacer ejercicio y al mismo tiempo ver películas, ¿no? Bueno, antes de la pausa, les informamos que esta tarde la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, sostuvieron una reunión de seguimiento sobre los trabajos que se realizan en torno al centro ESCOP, afectado por los sismos de 1985 y de 2017. Ya les informaremos de los resultados de este encuentro. Mientras tanto, vamos a un breve corte. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas. Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado. Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª legislatura. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. Hola, ¿cómo están? Ya estamos listos aquí en el estudio de Debate 22 y hoy nos vamos a conectar hasta Madrid con Raúl Sánchez Cedillo, escritor, ensayista, activista, y vamos a hablar de su último libro, Esta guerra no termina en Ucrania, un extraordinario llamado a la paz. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar aquí con nosotras. ¿De qué va tu libro? Hola, encantado de estar con vosotras. El libro es un argumento a favor de la paz entendida como un proyecto emancipatorio para Europa y para todo el planeta, cuando ya no podemos perder más tiempo en abordar las cuestiones de democracia y de justicia global. La guerra lo impide y este libro quiere ayudar a que luchemos para justamente acabar con esta guerra. Pues no se pueden perder este programa hoy a las 9 de la noche aquí en Canal 22. Les espero. La Academia Tapatía toma la pantalla. Este sábado, Canal 44 estrenará la serie televisiva De Propia Voz, Maestros y Maestras de la Universidad de Guadalajara. Un homenaje que la máxima casa de estudios de Jalisco rinde a destacadas figuras de la docencia, cuyas aportaciones en los distintos campos de las artes y el saber han enriquecido durante medio siglo la vida cultural del Estado. Es este esfuerzo por reconocer lo que la universidad ha gestado, es decir, no solamente son artistas del Estado, sino universitarios o gente que ha sido vital en la vida universitaria y que han aportado no nada más a la sociedad, sino al país mismo. De la oportunidad que estaban teniendo en la universidad, yo traté de comunicar esa actitud. La serie, conformada por 12 capítulos de 24 minutos cada uno, inicialmente se planteó a partir de las artes plásticas. Sin embargo, pronto se amplió el espectro para abarcar otras disciplinas como el teatro, la danza y la música. El bailarín Rafael Samarripa, fundador del Ballet Folclórico de la UDG, el pintor Héctor Navarro Cornejo
el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, la escultora Dolores Ortiz Minique, el etnomusicólogo Ernesto Cano y el pianista Marco Antonio Verdín serán algunos de los protagonistas de esta producción. Estaba decidido a ser concertista. Está el maestro, el doctor José María Muriá, que es uno de los grandes historiadores de este estado. Hace 40 años Está Nacio Contreras, que es uno de los escultores más importantes de esa generación. Fausto Ramírez, que es también uno de los creadores del teatro en Jalisco. De propia voz, maestros y maestras de la Universidad de Guadalajara comienza sus transmisiones semanales este sábado 11 de febrero a las 8:30 de la noche. Luego de su salida al aire, los capítulos podrán verse también en el sitio web de Cultura UDG y en su canal de YouTube. En la pintura, en el cine, en casi todas las disciplinas. Lo que hemos intentado ha sido, con la experiencia que tenemos, poder facilitar un diálogo para que sea lo más divertido, lo más entrañable. El teatro. La Coordinación de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad ya trabaja en la siguiente temporada de la serie, en la que buscará incluir el testimonio de profesionales de la ciencia, la tecnología y la salud. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hay quienes han hecho de la danza su vida y esto solo puede celebrarse de una manera. Este 2023, Ruby Gámez celebrará 4 décadas como coreógrafo en el Centro Cultural Los Talleres. La danza es la manera como yo vivo la vida, es mi compañera también, en la cual nos tomamos de la mano y tomamos riesgos y hemos vivido muchísimas aventuras. El Centro Cultural Los Talleres es un espacio independiente, igual que muchos de nosotros hacemos así nuestra labor en la danza. Y es un espacio que siempre sentimos como nuestra casa y que gracias a su directora Isabel de Teta, pues tenemos la oportunidad también de tener un espacio más para mostrar nuestro trabajo. Para festejar, en el marco de la clásica temporada Soliloquios y Diálogos Bailados, el maestro regiomontano junto con Jesús García y Alex Valdés presentará Los Sueños se Tejen, una pieza conformada por 3 solos inspirados en el deporte. Esta pieza pues es una metáfora de la vida relacionada con el deporte del béisbol, ¿no? Cómo significa cada trayecto el llegar de una base a otra, cómo me significa todo este proceso de mi vida, a lo mejor la infancia, la juventud, etcétera. Creo que es